Entramos en el 12 de agosto, sábado, fin de semana. Es el año 2017. Estamos en el ciclo A del año litúrgico de la Iglesia Católica. Sigue Mateo en su relato del Evangelio del 17 capítulo del 14 al 20. Dice así Mateo: en aquel tiempo se acercó a Jesús un hombre que le dijo de rodillas: Señor, ten compasión de mi hijo, que tiene epilepsia y le dan ataques. Muchas veces se cae en el fuego o en el agua. Se lo he traído a sus discípulos y no han sido capaces de curarlo. Jesús contestó: gente sin fe y perversa, ¿hasta cuándo os tendré que soportar? Traédmelo. Jesús increpó al demonio y salió. En aquel momento se curó el niño. Los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron aparte: ¿y por qué no pudimos echarlo nosotros? Les contestó: por vuestra poca fe, os aseguro que si fuera vuestra fe como un grano de mostaza, le diréis a aquella montaña que viniera aquí y vendría. Nada os sería imposible. Un grano de mostaza, la más pequeña. El relato menciona expresamente la epilepsia, del griego epilabanai, zarandear, aunque a renglón seguido, como era habitual en aquella cultura, la atribuían a un demonio y la identificaban con la posesión diabólica. No sería extraño que tras este relato se convierte en una apología de la fe, se converse el recuerdo de algún fracaso de los discípulos. La expresión airada de Jesús hay que entenderla a la luz de la generación pervertida. Del desierto, en el capítulo del Antiguo Testamento del Deuteronomio 32:20. Y simbólicamente se refiere al pueblo incapaz de tener fe, de creer. En Mateo se trata de una apología de la fe, porque las diferencias en la narración que los tres sinópticos hacen de la respuesta de Jesús a la pregunta de los discípulos no parecen casuales. Marcos dice que esta clase de demonios no puede ser expulsada sino con la oración. Marcos 9:29. Y Lucas suprime la misma pregunta. Lucas 9:43.
y Mateo, tal como hemos leído, centra toda la cuestión en la fe, en una expresión que resulta prácticamente idéntica a la que tantos Marcos 11, 22, 24 como el propio Mateo reproduce en el episodio de la higuera. Si tenéis fe y decid a este monte, quítate de ahí y arrójate al mar, sucederá así. Y todo lo que pidáis con fe, lo obtendréis. Mateo 21, 21, 22. De ahí que la imagen de la montaña arrojada al mar es sólo un hipérbole muy del gusto oriental con la que se quiere insistir en la eficacia poderosa de la fe. No se trata ciertamente de una fe mágica con la que logramos satisfacer las apetencias del ego, porque tampoco es el ego el sujeto capaz de esa fe. Se refiere más bien a una certeza profunda de quien se sabe y vive en conexión con la verdad última de lo que es. Por ello, la fe de que se habla aquí no es, en primer lugar, un producto de la mente, del esfuerzo voluntario, sino consecuencia gratuita que se produce en alguien cuando se vive como simple canal por el que la fuerza de la vida puede influir. Eso es lo que vemos en Jesús. Es la vida la que a través de él cura a aquel niño zarandeado por la enfermedad, la epilepsia. La insistencia del relato no está puesta en el esfuerzo por favorecer una fe mental, que no sería sino una mera creencia, sin valor especial, sino en la invitación a conectar con la vida que quiere expresarse a través nuestro. Esto, como siempre, es muy importante. La mente juega un papel casi siempre negativo. Hay que pensar más con el corazón que con la mente. De aquí, en la pregunta, si el día anterior la pregunta fue ¿cómo me sitúo ante la vida?, hoy la pregunta sería ¿vivo más en la mente o conectado conscientemente a la vida? Ese es el secreto. Si lo entendemos, seremos vida. Si no, seremos muerte. La curación de este enfermo de epilepsia, enfermedad sagrada, que según creencias de la antigüedad podía ser causada por la diosa Selene y coincidía con las fases de la luna. Indica que el Evangelio de Mateo despacha las curaciones de endemoniados lo más breve posible y sin demasiado entusiasmo. En todo caso, cuando los evangelios relatan curaciones prodigiosas,
nos encontramos con dos hechos evidentes que son tan reales el uno como el otro. El primer hecho es que no sabemos si estos relatos de prodigios sucedieron tal como se nos encuentra y se describe, o más bien lo que hay en estos relatos es un género literario que nos remite al segundo hecho, que es la incansable preocupación de Jesús por la salud, por la defensa de la vida, por la felicidad de las personas más limitadas y desamparadas, siempre haciendo el bien. Si tenemos en cuenta estos dos hechos, nos encontramos con que el primero es inseguro y por tanto discutible, mientras que el segundo es incuestionable. ¿Por qué? Porque si algo nos dice las tan repetidas curaciones de enfermos, incluso a costa de saltarse las leyes religiosas establecidas, como puede ser el sábado, eso no está diciendo a gritos que lo primero y lo más determinante en nuestra vida no debe ser lo prodigioso, lo milagroso, sino sobre todo lo solidario, que es tanto como decir, lo que importa no es hacer cosas prodigiosas o milagros, sino ser sensibles al sufrimiento de quienes nos rodean y de tantos desamparados que vamos encontrando por la vida. La fe traslada montañas de verdad. Efectivamente, esa es su verdad. Tenemos que experimentarlo, porque donde no hay experiencia no puede haber tampoco vida. Esto no ha sucedido jamás. Entonces, jamás ha existido gente con fe. Es otra pregunta. Pero es evidente que Jesús no quiso decir que una persona creyente, por la fuerza de su fe, va a trasladar una montaña de un sitio a otro. Lo que Jesús seguramente quiso afirmar es que la fe en Dios y la fe en Jesús es una fuerza que cambia situaciones. A nosotros nos parece o lo vemos como situaciones inamovibles. La fe en el Evangelio es una fuerza incontenible que mueve o cambia lo que nos parece y lo que vemos como una montaña. A quienes tienen fe de verdad, firme y sólida, nada ni nadie se les resiste, como la resistencia de los profetas. Esto es lo más importante que nos deja este relato. Quienes viven esta convicción, nada ni nadie se les resiste. Por ejemplo, si nuestra fe fuera como la de Jesús, ¿podríamos los creyentes o podría la Iglesia modificar y mejorar la actuación de la situación de Europa, de la economía o de la política internacional? Tendríamos que tomar en serio
esta pregunta? Pues yo creo que sí, porque si no la tomamos en serio, vamos a seguir como estamos. Por eso la pregunta primera es esencial para entender este trabajo que nos queda por hacer en la creación de Dios, que fue incompleta. ¿Vivo más en la mente o conectado conscientemente a la vida? Jesús siempre está insistiendo en la vida, porque la vida es la que da vida, vida de verdad. No eso que se dice, estoy viviendo la gran vida o me estoy dando la gran vida. Ese no es el camino. El camino es la vida con mayúscula, que puede dar vida con mayúscula a aquel que la vive. No hay otra vida que pueda dar vida de verdad. Y esa está puesta en Jesús de Nazaret. Él vivió intensamente la vida porque hizo caso del Padre Dios. Y el Padre Dios siempre, siempre da vida y no muerte. No es un castigador, no es un tirano, es un gratuito. Nos ama por encima de todo y gratuitamente, sin esperar recompensa por parte de cada uno de nosotros. Nos ha creado para ser vida y vida en plenitud. Tú, yo, ¿a quién busco? ¿A quién hago caso? ¿A la mente? ¿O estoy conectado para siempre a la vida que soy y que puedo dar profundamente a los demás? Es la fe que Jesús dice, si tienes como un grano de mostaza, que es la más pequeña de las semillas, eso es suficiente para transformar tu vida y la de los demás. El domingo anterior, es decir, antes de ayer, se nos hablaba en el Evangelio de que hay que convertirse, volver a lo que somos. Y no solamente convertirse personalmente, sino también cambiar las estructuras para que seamos iguales todos, ante todas las circunstancias que la vida nos presenta. No era la solución convertir las estructuras en sí, sino que a través de nuestra conversión cambiar la manera de pensar nuestra y poner la manera de pensar de Dios que se refleja en Jesús. Y esto con un corazón totalmente entregado y donado al Creador. Y eso a nivel no solamente religioso, sino a nivel político y social. A veces piensan los humanos que simplemente cambiando las estructuras está cambiado todo. Es parte de ello, pero si no va el cambio en la persona, en lo que cada uno somos, y tenemos que quitar aquello que nos estorba para que se dé la plenitud de que somos,
no podemos cambiar las estructuras. Eso es lo que piensan los políticos cuando suben al poder. Pero cuando están allá, se olvidan de aquello que ellos han creído que iban a hacer. Si nos apoyamos en el poder, no sirve para nada. El poder, lo diga quien lo diga, corrompe a las personas. Hay que tener una actitud de servicio. Yo quiero ser político por ayudar más concretamente a mis hermanos los hombres. Por eso el camino no es el capitalismo que tenemos en este momento, porque eso nada más que ofrece desigualdad. Necesitamos un socialismo, sí, pero responsable, que sabe saber que es desprenderse, entregarse, donarse hasta el extremo de compartir lo que somos cada uno y lo que tenemos. No beneficiarse de él, porque recibimos paga de ese socialismo que ahora vive el mundo. Los socialistas, cuando empezó todo este movimiento, pagaban por ser socialistas. Eso ya lo sabes, porque te lo he dicho yo 1000 veces. Pero quiero recordártelo y me lo recuerdo a mí mismo, porque no jugamos mucho en esta existencia. Y claro, cuando la vida está en esa actitud, pues hay que pensarla bien. El futuro de la humanidad está en un socialismo puro. Por eso tenemos que pensar bien, por lo menos en España, en las próximas elecciones, a quién votamos. Los socialistas de hoy no nos sirven. Los de derecha tampoco. En definitiva, la experiencia es la que nos da la decisión de hacer una cosa a otra, de votar a uno o a otro. Cuando yo tengo la experiencia de que lo que he visto y han hecho a lo largo de la historia los que han mandado y no han hecho casi nada y no ha cambiado nada de lo que debe de cambiar, me tengo que plantear seriamente cómo voy a votar yo a esa gente. Tendré que plantearme y descubrir qué partido puede llegar al servicio, no al poder, sino al servicio de servir a mis hermanos los hombres. Para esto no hace falta la fe en Jesús, pero ayuda profundamente, porque la plenitud está en Él. Pero puede también uno empeñarse e indirectamente estará haciendo lo que Dios quiere si tiene ese pensamiento y lo lleva a cabo. En la vida, si no se viven las cosas, no hay resultado. Si la fe, como dice Jesús, de un grano de mostaza puede cambiar que una montaña se vaya a otro sitio, es un ejemplo.
es un símbolo, pues con eso solo es suficiente cambiar nosotros la mentalidad que tenemos y que el magnífico Nicodemo no entendió. Eso hay que grabarlo en la mente y en el corazón de cada uno de nosotros. ¿Cómo yo voy a meterme en el vientre otra vez de mi madre? ¿Cómo yo voy a dejar todo lo que pienso, todo lo que he sido, todo lo que nos han enseñado, todo lo negativo que ha sido mi vida, o positivo, según yo, para coger algo nuevo, que es lo que nos presenta Jesús? Pues si no cambias, Nicodemo, no puedes seguirme. Para ti imposible, para Dios no. Es que a veces queremos hacer las cosas con solo nuestra voluntad, nuestro voluntarismo, que es verdad que tenemos que poner todos los valores que tenemos y que Dios, según los que creemos, hemos recibido. Pero si no tenemos la fuerza del Espíritu con que Jesús llevó a cabo el proyecto que él venía a traer y se cumplió, entonces no tendremos solución. Hay que confesar que la fe ayuda profundamente. Ayudó a los profetas y esto le llevó a jugarse la vida. ¿Qué es la vida de un hombre si no tiene este pensamiento? Sea creyente o no sea creyente, no importa. Yo te digo, por experiencia, que es más fuerte tener la fe, porque yo, personalmente, ya hacía algo por los demás, en los movimientos que había en mi tiempo, el comunismo, en fin, todos los que, el socialismo también estaba, hacía el bien a la gente y no creía en Dios, o por lo menos en el Dios que me presentaba. Pero eso, el conocer a ese Dios que más profundamente me presentaron después, coincidía con lo que yo pensaba y vivía. Se reforzó enormemente y más en aquel tiempo en que se pronunció y se realizó el Vaticano II, donde se hablaba de justicia, donde se hablaba del proyecto de Dios, de su reino, a través de los humanos, de la Iglesia, que era el pueblo de Dios y es el pueblo de Dios. No por elegidos, sino porque eso es lo que conviene a cada uno de nosotros y nos conviene a todos, el tener ese espíritu fuerte y seguir a un Dios o a un hombre, como quieras verlo, que no se nos pueda morir, sino que me esté dando vitalidad toda mi existencia. Por lo tanto, una llamada a la conversión y a pensar y reflexionar. La pregunta primera: ¿vivo más en la mente o conectado conscientemente a la vida? ¿Dónde estoy? Bueno, pues ahí lo dejamos y ya nos veremos el próximo día, que será domingo 13 de agosto. Un saludo, hasta luego, adiós.